Digamos, la perspectiva es bastante sombría, sobre todo porque los expertos, tanto los políticos como los expertos, están avanzando en medio de una bruma absoluta sin saber exactamente a dónde se va, en particular en Europa, porque hay muchas incógnitas. Por ejemplo, no sabemos si el euro resistirá, no sabemos si la zona euro podrá mantenerse. Ya prácticamente estamos seguros que Grecia no podrá pagar su deuda. El problema está en saber qué parte no podrá pagar. Por ejemplo, no podrá pagarla toda, 100% de su deuda, probablemente no, probablemente pueda pagar una parte de la deuda. El 70%, el 50% de la deuda, lo que significan pérdidas importantes. ¿Qué consecuencia va a tener esto? Si, por ejemplo, como ayer anunció la agencia de calificación Moody's, si se le rebaja la nota a Francia, que es de los 6 países que quedan, que aún tienen la triple A, ¿qué pasa con el acuerdo entre Alemania y Francia si Francia se encuentra en situación de inferioridad? O sea que estamos ante una situación en la que una serie de opciones dentro del marco de la ortodoxia, no estamos hablando aquí de reformas importantes, no, el marco de la ortodoxia económica, no se saben si pueden ser adoptadas, qué tipo de aventura abren. Nadie tiene la experiencia de lo que es una zona monetaria que se descompone, por ejemplo. Esto no se ha producido. Hay ejemplos de países que han unificado y creado una moneda para una unificación. Estados Unidos, cuando creó el dólar, ¿verdad? O bien Alemania, cuando creó el marco, en el siglo XIX. Pero en realidad, en esos 2 ejemplos que tenemos, no se dio marcha atrás, se siguió adelante. Así que, por eso, efectivamente, aspecto sombrío. En el aspecto económico, en otros aspectos, la crisis es una crisis sistémica, un poco de sociedad hoy día. Y, por consiguiente, habría que probar, precisamente, perspectivas nuevas. ¿Cuáles son las perspectivas nuevas? Bien, por ejemplo, imponer ya sin que los obstáculos que actualmente están presentándose sean tomados en consideración. Imponer ya, por ejemplo, la tasa sobre las transacciones financieras. Ya todo el mundo está de acuerdo con ello, hasta los políticos conservadores, Merkel, Sarkozy, están de acuerdo. Se oponen los británicos. Pero bueno, los británicos no están en la zona euro. Por consiguiente, la zona euro, los 17 países de la zona euro podrían tomar esta decisión, sin que la tomen los Estados Unidos, que no la tomarán, y ya es suficiente. Hay que avanzar hacia, por ejemplo, decidirse, en particular con el Banco Central Europeo, a aceptar una cierta inflación de 5 o 6%. No es, evidentemente, una inflación destructora, no es una hiperinflación, pero tiene consecuencias. Las consecuencias es que, por una parte, positivas, es que por una parte borran la deuda. En 10 años se suprime la mitad de la deuda, por consiguiente cada año va borrando la deuda. Consecuencias negativas: aumenta el precio del trabajo, el costo del trabajo europeo aumenta cuando ya está en competencia desigual con el trabajo, barato de los países asiáticos. Luego, eso obliga a imponerse la perspectiva de un proteccionismo europeo, un proteccionismo evidentemente social, un proteccionismo selectivo, no un proteccionismo ni nacional, evidentemente, ni total, sino un proteccionismo de tipo ecológico, de tipo social, de tipo, que tenga en cuenta ciertos parámetros de las producciones que se hacen, ¿no? En qué condiciones éticas, en qué condiciones sociales, en qué condiciones medioambientales se están haciendo esas producciones que importamos y que están en competencia con las que se producen aquí, que contribuyen a la desindustrialización de Europa. O sea que, desde el punto de vista económico, la situación es sombría.
pero evidentemente lo peor de todo es la pasividad y simplemente aplicar políticas brutales de austeridad, que es lo que se está haciendo actualmente y que la sociedad no soporta. Estamos ante, en particular, la reacción de la sociedad griega, que ya va por la enésima huelga general y que esta vez ha decidido hacer una huelga general de varios días, de 2 días, ¿verdad? Y yo creo que si todos los ciudadanos afectados por los planes de austeridad en Portugal, en Inglaterra, en Francia, en España, en Irlanda, etcétera, se movilizaran, evidentemente que estas políticas de austeridad tendrían que retroceder, ¿verdad? Porque además no tienen tampoco ninguna lógica económica, en la medida en que las agencias de calificación descalifican a los países en la medida en que suponen que no van a tener crecimiento. Si no tienen crecimiento, se supone que no van a poder pagar su deuda. Pero con políticas de austeridad es muy difícil que haya crecimiento, ¿no? Porque evidentemente las políticas de austeridad brutales hacen que el consumo disminuya y por consiguiente que es en el seno de la Unión Europea es un elemento fundamental del crecimiento. Es el consumo el que hace crecer, ¿no? Menos las exportaciones al exterior, porque la Unión Europea se caracteriza porque en cada país de la Unión Europea y en particular de la zona euro exporta el 80% de sus exportaciones es con otros países de la Unión Europea, ¿no? Por consiguiente, hay ahí una política que conduce a asfixiar al que se está ahogando en vez de ayudarle, que no es la misma que se aplica en Estados Unidos. Los Estados Unidos, que tienen el mismo problema, un problema de deuda, un problema de desconfianza de las agencias de calificación, en realidad están practicando políticas de relanzamiento, ¿no? Políticas de estímulo, ¿no? Lo que se llaman políticas keynesianas, o Japón, que está haciendo lo mismo frente al mismo problema. Luego vemos que hay una exasperación de las sociedades frente a esta situación, en particular porque los responsables de la crisis, que esencialmente han sido los financieros, no solo no están siendo sancionados, sino que al contrario siguen practicando el mismo tipo de soluciones. De ahí que haya este rechazo social, esta irritación social y en particular esta, diríamos, rebelión general que va más allá de la Unión Europea, de las nuevas generaciones, ¿no? Estas generaciones que hoy día consideran que son generaciones sin futuro o con un futuro hipotecado, ¿no? Y eso va desde Israel hasta Santiago de Chile, pasando por Colombia o por la República Dominicana y evidentemente por los indignados españoles que han sido entre los primeros a manifestarse, como se habían manifestado los jóvenes árabes, esencialmente porque protestaban contra este mismo tipo de medidas tomadas por imposición del FMI en el marco además de una dictadura, ¿no? ¿Y por qué andamos en estas políticas aquí en Europa? ¿Por qué andamos? Con estas políticas económicas en Europa, ¿por qué esa obsesión por la deuda? Bueno, esta obsesión, porque son respuestas de tipo ortodoxo, es exactamente lo que se considera que hay que hacer, porque claro, el único país que no tiene en Europa, que no tiene ese problema de deuda, son los alemanes. Los alemanes tienen una deuda relativamente negociable, relativamente que no sobrepasa el 40% del PIB, y por otra parte son los que pagan unos intereses sobre esa deuda los más reducidos, puesto que son la norma. A partir de ese momento los alemanes estiman que todos los demás países deben hacer el mismo esfuerzo que ellos, como los finlandeses, ¿verdad? Entonces hay una serie de países en Europa que no tienen el problema de la deuda, los que han aplicado en definitiva estas medidas de austeridad anteriormente, hace 10 años. En Alemania fue cuando gobernaba un socialdemócrata, Schröder, que hizo un plan de austeridad para tratar de hacer bajar el costo del trabajo alemán y
concebir el crecimiento alemán en función de las exportaciones, cosa que ha funcionado para Alemania, pero que no ha funcionado en los demás países. Todo el mundo no puede fabricar coches alemanes, digamos, pues solo los alemanes fabrican coches alemanes, ¿no? Entonces, los otros países como Grecia, etcétera, pues viven del turismo, o viven de actividades ligadas al consumo interior, etcétera. Y hay muy pocos elementos de exportación. Todo el mundo no tiene la capacidad de exportar, digamos, el avión Airbus, que es otra de las grandes realizaciones, o los trenes de alta velocidad, etcétera. Eso no es lo propio de todos los países europeos, pero varios países, los Países Bajos, Austria, todo lo que es el área de influencia alemana, hasta Finlandia, son países que consideran que ellos no tienen problema de deuda. Y por consiguiente, si hay países que tienen problema de deuda, es porque se han endeudado demasiado. Cuando en realidad, por ejemplo, un país como España se endeudó, la deuda privada era superior a la deuda del Estado, la deuda nacional, la deuda soberana, como se llama. Y esta deuda soberana, en realidad, se constituyó en el periodo que siguió al principio de la crisis, 2008, cuando las propias consignas internacionales, del G20, del G8, etcétera, eran que había que estimular la economía. Y entonces hubo planes nacionales, igual que hacía Estados Unidos, que ha hecho varios, en los que el país se endeudó para dar dinero a los bancos, para que los bancos pudiesen prestar y que esto pudiese fluidificar, en definitiva, el funcionamiento económico. Pero eso es lo que le reprochan las agencias hoy día, ¿verdad? Entonces de ahí viene esa solución. Y en particular una cosa tan sencilla como la crisis griega, digamos, para que se tenga una idea, el PIB de Grecia, es decir, toda la producción de un año de Grecia, todo el crecimiento de un año de Grecia, representa apenas 2,5% del PIB de la zona euro. Por consiguiente, la deuda griega es una deuda muy al alcance de la zona euro y que se podía haber arreglado desde que empezó este problema de la deuda soberana griega el año pasado. Había el dinero, existían los mecanismos suficientes para ayudarlo, pero lo que no se quiso es recompensar a las cigalas que se habían pasado, digamos, el verano cantando, sin hacer economías, mientras que las hormiguitas alemanas se apretaban el cinturón y trabajaban para constituir reservas. Entonces es una digamos, una sanción moral, más bien, no una sanción económica, moral. No se acepta que los griegos hayan podido, y por X razones, hayan podido gastar más de lo que tenían. Y en vez de arreglar el problema desde el punto de vista técnico, se ha querido escarmentar a los griegos. Entre tanto, los mercados lo que han observado es que los europeos eran incapaces de arreglar ese problema. Y por consiguiente eso denostaba un mal funcionamiento de la gobernanza económica de Europa. De ahí que poco a poco los demás países amenazados hayan sido también sancionados. Esto es lo que explica esta cuestión. He visto el ritmo que ha ido tomando la cosa. Esos países, Alemania, Finlandia, Austria, acabarán aceptando que hay que hacer algo más, que hay que cambiar de políticas económicas. Actualmente ya aceptan esos eurobonos que dicen que es una buena solución. Claro, los eurobonos, por ejemplo, el hecho de europeizar la deuda griega, es decir, comunizar la deuda griega, ¿no?, mediante los eurobonos. Es decir, la idea es que finalmente se estime que la deuda de cualquier país es deuda europea y que por consiguiente es Europa la que acude, y esto ya crea una... Pero
entre tanto, mientras esto se acepta, que aún en principio se ha aceptado, pero la realidad es que no se han tomado decisiones, entre tanto la cuestión griega no avanza, no se resuelve. Y como decía antes, Grecia aún no sabemos cuánto va a dejar de pagar. Hoy día todo el mundo sospecha que una parte de la deuda no será pagada. ¿Pero qué parte? No sabemos. En realidad, si los eurobonos hubiesen funcionado, Grecia no tendría que pagar nada, porque Europa debería asumir esa deuda, ¿no? Sin embargo, no se hace. En realidad, porque se salió de un mecanismo que existía antes y que la BCE, cuando se creó la BCE, no se permitió, el Banco Central Europeo. Es decir, el hecho de que antes los estados se endeudaban cerca de mecanismos financieros internacionales y tenían la deuda era muy reducida, los intereses de la deuda eran muy reducidos o inexistentes, porque se estimaba que un país no podía dejar de pagar su deuda, siempre la pagaría. En cambio, cuando se creó la BCE, se creó con el principio de que la BCE no prestaría dinero a los estados, que los estados se endeudarían cerca de los establecimientos financieros privados. O sea que, cuando decimos la deuda española, por ejemplo, ¿a quién le compra dinero el Estado español? Le compra dinero a los bancos españoles, esencialmente. A los bancos europeos, a los bancos internacionales, pero esencialmente a los bancos españoles, ¿no? Y evidentemente ese dinero lo compra ¿a qué tasa? Pues esa tasa la fijan las agencias de calificación, que en función de la nota que le dan al Estado permite establecer el diferencial sobre los intereses más bajos, que son los alemanes, ¿no? Y entonces un mecanismo posible sería que la BCE le prestase a los estados a una tasa extremadamente reducida, a 1%, y no a 4, 5, 6, 7, 12%, como se le está prestando a Grecia, que hace que para algunos países, y es el caso ya de Francia, digamos, en el presupuesto nacional, el primer puesto es el servicio de la deuda, es decir, son los intereses anuales que se paga a la deuda. Se consagra más dinero a pagar el servicio de la deuda que al presupuesto de la educación nacional, o al presupuesto de la agricultura, o al presupuesto de la salud, etcétera, cosa que es totalmente aberrante. El cambio de gobernantes, la victoria del Partido Socialdemócrata no cambia nada, absolutamente en Francia, nada. En Alemania. No, es una ilusión, es una ilusión. Es una ilusión porque en definitiva las estructuras económicas europeas e internacionales, además, hoy día hacen que solo una política neoliberal es posible. Solo es la política que se admite, ¿no? Y por consiguiente tenemos el caso en Europa, digamos en Portugal. En Portugal ha pasado lo que puede pasar en España después del 20 de noviembre. En Portugal el problema de la deuda empezó con un gobierno socialdemócrata, que después de que tomó medidas de austeridad, provocó el descontento popular, hubo elecciones y ganó la derecha. Y la derecha está gobernando hoy. Y con la derecha hay exactamente la misma política, o una política más reforzada de austeridad, como la de Cameron en Inglaterra, o el caso que tenemos en España es muy significativo, porque varias autonomías españolas muy importantes, Cataluña, por ejemplo, ahora Castilla-La Mancha y otras, ¿no?, han pasado
de ser gobernadas por la socialdemocracia a ser gobernadas por partidos conservadores. ¿Y qué es lo que vemos? Que los partidos conservadores aplican una política de austeridad que no tiene nada que envidiarle a la que aplica el gobierno socialdemócrata de Zapatero para toda España en Madrid. O sea, que son las mismas políticas de más austeridad, que son absurdas, evidentemente, quizás se ve el matiz de que en algunos sitios los recortes con los gobernantes conservadores afectan más cuestiones sociales o cuestiones sanitarias o educativas. Seguro, puede haber, evidentemente puede haber este detalle, pero en economía poco. Que no estoy diciendo que gobierna derecha y gobierna izquierda es lo mismo. Digo, en economía y en este momento muy poca diferencia, muy poca diferencia. Aquello que decíamos de que el capitalismo iba a desaparecer cuando hubo la crisis del 2007-2008, que Sarkozy llegó a decirlo, ¿no? O algo parecido, ¿no? No, eso ya, no sé. No hay salida que no sea dentro del capitalismo. Si alguien dijo que el capitalismo desaparecer es que era una persona no seria, digamos. Ahora, Sarkozy dijo en su discurso de Toulon, muy célebre, dijo hay que humanizar el capitalismo en su fase neoliberal. Y lo que muchos observadores, críticos, etcétera, dijeron, yo mismo escribí un libro que se llama El crack perfecto, ¿verdad? La catástrofe perfecta de economía, era que se terminaba una fase neoliberal, porque el fracaso neoliberal ha sido tan estrepitoso que evidentemente parecía como lógico que ese modelo, que era un modelo reciente, que es un modelo reciente, que se ha establecido en definitiva a partir de 1980, o sea que no es el capitalismo existe desde hace cierto tiempo, digamos desde el final del siglo XVIII, pero el capitalismo neoliberal solo existe desde 1980, o sea que tiene 30 años, y desemboca sobre la mayor crisis de la historia del capitalismo. Hoy día el propio Greenspan, que está al origen de esta crisis, que era el presidente de la Reserva Federal americana, él mismo admite que esta crisis es superior por su intensidad, por su amplitud, a la crisis de 1929. Bien. Y esta crisis está provocada por el disfuncionamiento de los mercados, que los mercados, si quieren, como el genio de la lámpara, se han salido de la lámpara, han salido de la regulación, de las leyes de la regulación del Estado, y por consiguiente no admiten que el Estado las vuelva a regular, vuelva a crear leyes para controlarlo. Y cuando la crisis estalló en 2008, se pensaba que sí, como habían cometido estos genios desbocados del neoliberalismo, habían cometido todos estos desafueros, la consecuencia era que el Estado iba de nuevo a reglamentar. Es lo que el propio Sarkozy decía. Pero no ha ocurrido así, los mercados han sido más fuertes, los Estados no han podido reglamentarlos. Ahí estamos. No se ha podido reglamentar el funcionamiento de las bolsas, más se han podido reglamentar si no, con periodos muy cortos, por ejemplo, las ventas a descubierto. No se ha podido reglamentar la tasa sobre las transacciones financieras, no lo permiten los mercados. Y en definitiva las fuerzas del mercado se revelan en este momento como más poderosas que las fuerzas políticas, porque no hay voluntad política. ¿Y por qué tienen tanto miedo los políticos a los mercados? Bueno, tienen miedo, no es que le tengan miedo, es que no consiguen, en definitiva, ponerse de acuerdo no consiguen empezar por el principio. Empezar por el principio es tomar una serie de medidas que hagan que en las bolsas hay cosas que son posibles y cosas que no son posibles. Por ejemplo, habría que volver a una situación que existió en Estados Unidos desde la crisis del 29 y que se suprimió en los años 80, que era un decreto que prohibía que los bancos tuviesen dos actividades diferentes. Una, digamos, el de ser un banco de recogida, de colecta, de ahorro y de preservación del ahorro de las familias, y por otra parte los bancos de especulación con acciones o con productos financieros, etcétera. Antes estas dos actividades estaban repartidas en establecimientos diferentes. En cambio, hoy los bancos hacen
las dos cosas, el mismo banco hace las dos cosas. Usted es un padre de familia que mete sus ahorros en su banco va a especular con ese dinero. Y por consiguiente el banco corre peligro, como actualmente lo estamos viendo, y corre peligro de desaparecer. La semana pasada desapareció uno de los principales bancos europeos, Dexia. Como muchos bancos británicos han desaparecido, ahora hay que ayudar, los estados van a tener que ayudar de nuevo a los bancos en España, en Francia, en otros países. Bien, esa medida habría que volverla a tomar para que la gente supiese si quiere jugar en el casino financiero, puede, pero si no quiere jugar, no juega. Mientras que hoy no podemos no jugar en el casino financiero, ¿verdad? Bien, y así muchas otras medidas, como la de, evidentemente, suprimir los paraísos fiscales. Mientras haya paraísos fiscales, evidentemente todo el dinero, digamos, del delito fiscal va a ir a refugiarse allí, todo el dinero del que quiere especular se va a refugiar allí, y los mercados tienen tal volumen que van a poder trabajar, evidentemente, y tienen más energía que muchos estados. ¿Y cree que alguien o algo va a conseguir convencer a los que pueden tomar decisiones en esa dirección de que las tomen? No sé, mire, los indignados en la calle, la voluntad política, más de izquierdas, no sé. La voluntad política existe. La voluntad política existe. Le voy a dar un ejemplo, curiosamente. Lo que estamos viviendo ahora nosotros aquí se vivió en América Latina en los años 80. Argentina tenía un problema de deuda, México tuvo un problema de deuda, Brasil tuvo un problema de deuda fantástica. Esos países vivían aterrorizados frente a las agencias de calificación. No conseguían pagar el servicio de la deuda, etcétera. Hasta que varios países, Ecuador, Argentina, dijeron no pagamos la deuda. No la pagamos, sencillamente, porque la hemos pagado 1000 veces ya. ¿No? Y entonces, y además la exasperación social en esos países alcanzó tales niveles que cuando fuerzas políticas se presentaron a las elecciones diciendo vamos a regular los mercados, vamos a tomar en mano a los mercados y los vamos a controlar, en toda América Latina fueron elegidas fuerzas de izquierda. Como ve, hoy en América Latina, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Brasil, Argentina, Perú ahora. Es decir, para hablar de América del Sur nada más. Tiene usted una inmensa mayoría de países que se caracterizan por una voluntad de no obedecer de esa manera a los mercados. Y de hecho tienen gran éxito. Brasil es hoy uno de los grandes países del mundo, emergente, está dispuesta a comprar deuda europea, cosa que no se podía imaginar. Son países como Argentina que tienen un crecimiento de 9%, 8, 9, 10% por año, cuando en Europa apenas se llega a 1%. Son países que no tienen deuda, se han desendeudado y no se vuelven a endeudar. Han encontrado mecanismos entre ellos, como por ejemplo el ALBA o el Banco del Sur, etcétera, para tener acuerdos que les permiten pasarse del financiamiento internacional, del Fondo Monetario Internacional. Por consiguiente, y es una región que está en pleno desarrollo, a pesar de la crisis mundial. Cuando hablamos de crisis mundial, no toca a América Latina hoy día. Entonces, hay ejemplos en la que la voluntad política de países democráticos, la voluntad política, en particular expresada por ciudadanos que han vivido, digamos, en su vida propia, estos estragos producidos por el capital internacional y por los mercados, y eso no es imposible que ocurra en Europa si fuerzas de ese tipo se presentan a las elecciones. Cuando vemos lo que pasa en Grecia probablemente gobernada por socialdemócratas, por otra parte, ¿no? Pero para muchos, es decir, por la izquierda, es decir, normalmente las fuerzas políticas que se preocupan de los ciudadanos en el juego democrático, los ciudadanos más modestos, más pobres, etcétera, y que sin embargo están aplicando políticas exigidas por los mercados. Luego, no es que no haya soluciones, hay soluciones. Lo que no hay es voluntad política.
o poca voluntad política. Acabo ya. Efectivamente soy un padre de familia un poco mayor ya, con un hijo de 13 años y que al que le molesta mucho eso que dicen de vez en cuando de que nuestros hijos vivirán peor que nosotros. Claro, esta es la primera generación. No hay más remedio que aguantar eso. ¿O hasta cuándo? Los hijos de nuestros hijos vivirán mejor que ellos. Claro, esta es la primera generación, eso es una cosa absolutamente trágica. Es la primera generación desde que se estableció, se edificó el estado de bienestar en algunos países europeos desde hace más de un siglo. Es la primera generación que está destinada a vivir peor que sus padres, porque no va a tener, en particular, todas las los beneficios sociales, las garantías sociales que tuvieron sus padres, porque esta crisis se está traduciendo por un desmantelamiento del estado de bienestar, por una parte. Segundo, el ascensor social, lo que se llamaba el ascensor social, está detenido. Es decir, que no solo está detenido, como dicen algunos analistas, sino que el ascensor social se ha transformado en un descensor social. Que una característica hoy es el desclasamiento. Es decir, que durante mucho tiempo, efectivamente, los hijos vivían mejor que sus padres y pasaban, digamos, de las clases más humildes de la sociedad hacia las clases medias, con posibilidades de formar parte también, gracias a los estudios, etcétera, de las clases privilegiadas. Hoy día eso no funciona. Al contrario, las clases medias se ven aspiradas hacia abajo. Una parte de las clases medias están cayendo en la necesidad. Ven con mucha dificultad cómo se termina el mes, cómo alcanzan el final de mes. Están perdiendo sus casas que habían adquirido, que concede un estatuto social, evidentemente. Con leyes inicuas como la que existe en España, que no existe en ningún lugar, donde aunque se devuelva la casa o la vivienda hay que seguir pagando los intereses, cosa totalmente absurda, cuando la gente ha perdido su trabajo en la mayoría de los casos, y no se han tomado medidas para suprimir esa ley, porque los bancos no quieren que se suprima. Entonces ahí están los desahucios. Bien, entonces esta efectivamente es una generación que ha visto el ascensor social detenerse y ahora irse hacia abajo, y al mismo tiempo ve cómo sus padres se desclasan, y por otra parte como ellos encuentran dificultad a integrarse, y la única perspectiva que se está presentando para muchos jóvenes europeos mejor formados que nunca, la generación mejor formada de la historia de muchos países europeos, es de nuevo la emigración, marcharse a Brasil o marcharse a Argentina, etcétera, cuando hace apenas unos años era lo inverso lo que estaba ocurriendo. Y evidentemente quizás eso sea lo peor que le puede pasar a un país, de ver que una generación, las nuevas generaciones, se encuentran desconcertadas y no se están integrando como una riqueza al país, sino que están siendo consideradas como un lastre. De ahí la explosión de los indignados, de ahí la explosión del 15M y su extraordinario eco a través del mundo, y también su gran creatividad política. Si nosotros escuchásemos, o si los gobernantes escuchasen lo que están reclamando los indignados, hay todo un programa político muy realista, en definitiva, y que responde bien a las necesidades de la sociedad. Es decir, que estos jóvenes que protestan no son irresponsables o que solo se preocupan de su destino egoísta, sino que en realidad colectivamente han pensado un programa que sí se puede realizar si hubiese la voluntad política de llevarlo a cabo. Por el momento esa voluntad no se ve, pero la historia no se ha detenido aún, ¿verdad? La historia sigue, y estos jóvenes tienen varias características importantes, además de esto. Uno es que son no violentos y otro es que son profundamente democráticos. Como siente, no están reclamando ningún tipo de aventura política como se pudo conocer en otros momentos.